El motivo de la convocatoria ante los medios que queremos llevar Lidia Ruiz y yo, en nombre del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Torrelavega, es un primer análisis público después de la lectura que hemos hecho ante el documento presupuestario 2013 del Gobierno de Cantabria. La verdad que una primera valoración que supone para nosotros una preocupación evidente, porque en el conjunto de ese presupuesto que ha presentado el señor Diego para la comunidad, y donde también, por supuesto, está relacionado y afectado el Ayuntamiento de Torrelavega y la ciudad, Torrelavega sale perdiendo de forma muy clara y muy rotunda. Torrelavega pierde globalmente en el conjunto de ese documento presupuestario y pierde pormenorizadamente. Un documento que supone, una vez más, asumir las políticas que el Partido Popular está llevando tanto en el Gobierno del Estado, como ya inició también en el anterior documento del señor Diego, y donde los recortes en todas aquellas políticas de carácter social son muy claras, pero también es un documento donde no se genera esperanza ni confianza, donde no se da tampoco respuesta a una de las necesidades, de las inquietudes y de las preocupaciones más claras y más evidentes de los ciudadanos, que es en la generación de empleo, en la generación también y en el compromiso de las inversiones. Llegado a este punto, los socialistas, desde luego que desde el primer momento que tuvimos en nuestras manos ya el documento, hemos iniciado un trabajo desde el grupo municipal, porque nuestra presencia en las comisiones va a servir para recoger también el análisis pormenorizado de cada una de estas, de ese documento en la relación con el ámbito que tiene en ese trabajo. Otro será el que desarrollaremos a nivel del partido, pero sí que nos gustaría escuchar en este momento las declaraciones del alcalde de la ciudad, el señor Calderón, que además de alcalde es diputado, y que seguramente debiera de seguir estableciendo un compromiso que ya es vacío, y es un compromiso que lleva incumpliendo desde hace muchísimo tiempo, y es atender aquellas demandas que la mayoría de la ciudad en los plenos viene exigiendo. Pero sí que nos gustaría conocer qué opinión le merecen estos presupuestos, cuando hace 2 años, en el último que presentó el anterior gobierno de la comunidad, decía que había una crítica porque decía que no llegaba dinero del Gobierno de Cantabria a Torrelavega. Y podemos recordar entonces cuáles eran aquellas partidas, aquellos compromisos. Bueno, el último lo hemos visto el sábado pasado, la inauguración del primer tramo del Boulevard Radial del Valle. Aquellos 2,5 millones de euros eran el compromiso que habíamos establecido los socialistas en el Gobierno de Torrelavega con el Gobierno de la Comunidad de Cantabria. Sí que nos gustaría conocer esa opinión, porque nos parece muy preocupante el silencio del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega, nos parece muy preocupante el silencio del alcalde de la ciudad, y también hay un hecho que añadimos, o desde luego que una reflexión que añadimos: qué poco peso y qué poca confianza genera el equipo de gobierno del señor Calderón en el gobierno de la comunidad, porque desde luego que para la ciudad de Torrelavega estos son de los peores presupuestos que nos hubiéramos podido esperar, imaginar, y que despertarnos a esa realidad ha sido verdaderamente preocupante y un golpe que no esperábamos en absoluto. Los presupuestos que ha presentado el señor Diego para la Comunidad de Cantabria son antimunicipalistas. Hay muchos de los servicios que prestamos los ayuntamientos que son competencia del gobierno de la comunidad y que ni siquiera equilibran y ni siquiera garantizan ahora que pueda desarrollarse en esas condiciones de calidad esos servicios que habíamos prestado. El primer trabajo que hemos hecho los socialistas, y que yo voy a ceder ahora los micrófonos a Lidia Ruiz, reflejan de manera muy clara en esos diversos ámbitos, distintos ámbitos que tienen que ver con el trabajo que se desarrolla en los ayuntamientos, lo que piensa el gobierno de Ignacio Diego y lo que está planteando en este momento para una ciudad como Torrelavega. Y sobre todo, además de la ciudad, los presupuestos no pueden ser solamente cifras que cuadren, eso es muy fácil hacerlo desde la parte técnica. Donde se decide el modelo político que se quiere es en el contenido que se tiene que dar, porque esas políticas van dirigidas a personas. Esas personas tienen rostro desde las edades más tempranas hasta que en el final de una vida laboral también hay una serie de derechos que nosotros los socialistas, de proyectos y de servicios que habíamos
visto cómo se ponían en marcha, cómo eran acogidos por la ciudadanía y tenían sin lugar a dudas ya una presencia que era importante y por lo tanto la necesidad de continuar y de mantener. Nos toca a partir de este momento una tarea de información y de alternativa importante, pero también de exigencia a un Partido Popular que una vez más está poniendo de manifiesto cómo trabaja de espalda a Torrelavega, como desde Torrelavega tampoco este equipo de gobierno y su alcalde la está defendiendo, y esta es una situación que debiera de tener una respuesta de una mayor exigencia por la situación que se vive, por el momento que se vive y sobre todo porque este documento presupuestario, como les digo, para Torrelavega es muy negativo de manera global y pormenorizada, y todo ese esfuerzo de poder condensar el contenido que hemos visto es el que va a dar a conocer y analizar Lidia Ruiz a partir de este momento. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Bueno, voy a intentar ser lo más explícita y explicativa posible para que nos podamos entender todos. Blanca ha hablado de los presupuestos de Cantabria, del Gobierno de Cantabria, desde un punto de vista de lo que perjudica al Ayuntamiento como institución, pero también ha dicho, y es en lo que yo voy a hacer más mención seguramente, es en que son unos presupuestos muy injustos para las personas, ¿vale? Se están recortando muchísimas partidas que afectan en el día a día y de todas y cada una de las personas de Cantabria y por ende de Torrelavega. Por ejemplo, si hablamos de servicios sociales, vemos como la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia baja. Vemos como las ayudas de alquiler de vivienda, que desde el anterior gobierno, Partido Socialista, Partido Regionalista, se pusieron en marcha, que había más de 2 millones de euros, desaparece. Son ayudas de alquiler para personas en situaciones difíciles, bueno, pues vemos que desaparecen. Los programas de participación social también bajan, baja la atención a la infancia, a la adolescencia y a la familia. Creemos que son partidas que se merecía del Gobierno de Cantabria, por lo menos que mantener aquello que ya había, y sí que nos preocupa porque al final son personas y sabemos que los ayuntamientos van a acabar asumiendo competencias que no les corresponden siempre y cuando puedan tener dinero. En el Servicio Cántabro de Empleo, por ejemplo, la formación e inserción laboral, algo que nos parece importantísimo en la época en la que estamos, pues baja de más de 23 millones de euros a poco más de 15. Es una cantidad muy importante. Educación, pues en personal no docente y gestión de centros, que es un poco lo que en los colegios, no colegios, sino institutos y centros de enseñanza públicos ven reflejada su partida, pues desciende de 1.600.000 euros a apenas 247.000. Después, algo que también nos preocupa, actividades locales para las aulas de 2 años descienden considerablemente para todos los ayuntamientos, y en concreto el Ayuntamiento de Torrelavega baja de 170.000 a 110.000 euros. Esto va a suponer o que el Ayuntamiento de Torrelavega hace el esfuerzo de poner los 60.000 euros, o que alguna de las aulas de 2 años tengan que desaparecer, con la preocupación que los socialistas nos causa. Otro ejemplo de la poca sensibilidad que tienen en el tema de educación es que inversiones reales, es decir, aquella partida con la que se hacen las reformas de los centros educativos públicos, las nuevas instalaciones. Por ejemplo, nosotros pensamos en el Conservatorio de Música de Torrelavega, que les había prometido que les iban a hacer una inversión y no sabemos dónde está, y además nos preocupa porque en esas inversiones reales, como decimos, han bajado más de 3 millones de euros. Entonces, nos preocupa porque nosotros defendemos la enseñanza pública, los centros públicos, y vemos que está bajando. Y ya otra de las que sorprende muchísimo es, pero bueno, ya nos han venido acostumbrando durante este año, ayudas a libros de texto y a material escolar para los estudiantes. El año pasado hicieron un presupuestaron 4 millones de euros para esto. Al final, a mitad de curso, a mitad de año, decidieron por decreto, como hace el PP las cosas, ¿no? Pues yo me lo veo como bajarlo a 1 millón de euros, y con lo que nosotros consideramos que es escaso, todavía no lo sabemos, aunque ya estamos en noviembre, si va a ser suficiente, pero para el año 2013 lo han bajado a 500.000.
Quiere decir que en 2 años han bajado de 4 millones de euros a medio millón en ayudas para libros y para material escolar para la gente que más lo necesita. Podríamos estar señalando muchísimos y muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la partida destinada a juventud, desaparecen muchísimas cosas, es un tema que a nosotros también nos preocupa, y también nos preocupa porque desaparecen las subvenciones que daba para actividades de promoción de la juventud a las entidades locales. Quiere decir que el Ayuntamiento de Torrelavega va a perder también por ese lado, con lo cual también pierden lógicamente los jóvenes de nuestra ciudad. Lo mismo pasa con el área de igualdad entre hombres y mujeres, que también los 250.000 euros que había para que los ayuntamientos solicitásemos subvención al Gobierno de Cantabria y colaborasen con nosotros en la ejecución de medidas y de proyectos y programas para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, desaparece. El Ayuntamiento de Torrelavega, en este caso, no va a poder pedir ningún tipo de subvención a la Dirección General de la Mujer para hacer ningún proyecto. Esto quiere decir que todo lo que quieran hacer va a ser asumido desde el Ayuntamiento, que visto cómo está la cosa, seguramente al final lo que va a ser es que va a perjudicar a las mujeres, en este caso, que no van a poder gozar de todos los servicios que se les daba. Sí me gustaría pararme un momento en el tema de la igualdad, por algo que nos preocupa muchísimo, porque se baja mucho y muy drásticamente el tema de prevención y apoyo a las víctimas de violencia de género. Se ha rebajado un 43%, que se suma al 21% que ya sufrieron en el 2012. Quiere decir que del 2011 al 2013 se ha rebajado casi un 60%, más de un 60%, perdón, todas las partidas y todos los recursos públicos que iban a tema de violencia de género. A los socialistas nos pareció, en el momento en el que estábamos gobernando, tanto a nivel nacional como a nivel regional, a nivel local, era un tema muy importante, fue un tema en el que pusimos mucho empeño y vemos cómo desde el Partido Popular se lo está cargando poco a poco. También fomento de la natalidad, de 10 millones de euros han bajado a 4, con lo que eso supone de perjuicio para las mujeres, porque sobre todo es cuando estas mujeres vuelven al trabajo después de haber tenido hijos, es el apoyo económico que también tienen para que puedan seguir trabajando teniendo hijos. Entonces también fijaros el recorte drástico que han sufrido. Y ya para terminar, porque tampoco es cuestión de ir haciendo uno a uno, que ya tendremos tiempo seguramente, una cosa que también nos ha sorprendido, me ha sorprendido especialmente, seguramente porque he llevado el área de servicios sociales en la pasada legislatura en el Ayuntamiento, y me sorprende ya no en el ámbito de los gastos, sino en el ámbito de los ingresos que este Gobierno de Cantabria prevé tener entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, entre tasas y precios públicos y lo que se paga por estar en residencias, la parte que se paga por estar en residencias de ancianos y de dependientes. Pues si bien en el 2012 se obtuvieron unos recursos por estos pagos de tasas y precios públicos, que es lo que paga la gente por el servicio, eran de 12 millones de euros, en este año 2013, que la situación está más complicada, que lo que teníamos que hacer desde las entidades públicas es apoyar más, pues lo que vamos a hacer es, según este Gobierno de Cantabria, recaudar 4 millones de euros más a la gente en residencias, hospitales y precios públicos y tasas desde la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales. Nos parece que no sabemos si va mucho para cuadrar números o porque realmente están dispuestos a que la gente, cuando acuda a servicios de la Consejería de Sanidad o Servicios Sociales, van a tener que pagar mucho más de lo que hasta ahora está pagando. A nosotros, como bien decía antes Blanca, a los socialistas de Torrelavega nos preocupan estos presupuestos porque creemos que son injustos, son generalistas, son antimunicipalistas, como decía Blanca, y son también anti-derechos sociales y de las personas, que para nosotros son fundamentales. Sí, a grosso modo, de los números que habéis analizado este fin de semana, ¿qué proyectos pensáis que se pueden perder para Torrelavega de los que, digamos, el equipo de gobierno está hablando o se prometieron? ¿Visualizáis que no puedan o no están ya en cartera del gobierno regional porque se necesita el apoyo
Vamos a ver, en proyectos como Proyectos. de juventud, de igualdad, de muchas otras cosas, es imposible el apoyo del Gobierno de Cantabria porque ni siquiera saca la convocatoria de subvenciones. O sea, Tampoco crecerían las aulas de 2 años, con ese criterio, tampoco, sino irían eliminando. Si el compromiso que defendieron siempre, o la idea que defendió siempre el PP, es que las aulas de 2 años las tenía que costear al 100% el gobierno de la comunidad, vimos como el año pasado se puso en marcha el nuevo aula de 2 años en el Colegio Público Matilde de la Torre de Ganzo. Ese dinero o ese coste de esa aula sí que le prestó ese servicio el gobierno de la comunidad, siguió mandando una partida presupuestaria, pero este año esa eliminación a la que aludía Lidia anteriormente, de los 170.000 euros, ahora son 110.000, son un 35% menos de ese coste. Luego no van a ir a la ampliación de ese servicio, ni a la extensión tampoco del mismo, ni al descenso de la edad, que era lo que lógicamente se había puesto en marcha con el anterior gobierno del PSOE y del PRC, que en este momento debía de ser ya un desarrollo. Proyectos, al principio lo que sí queremos saber es qué va a defender este equipo de gobierno, pero no porque esté en minoría en Torrelavega. El que está en mayoría en el Parlamento es el Partido Popular, y el que es miembro del Parlamento, o que no le guste que ahora se lo recordemos, es al alcalde de Torrelavega. Y nosotros decimos que cuenta poco, porque cuando analizas pormenorizadamente todo el documento presupuestario, sí que hay otros ayuntamientos de la comunidad donde aparecen proyectos y son nominativos. Para desarrollar este proyecto en esta localidad, tanto dinero. Eso no lo encontramos en el ayuntamiento. Sí que vuelve a aparecer la partida presupuestaria de los 400.000 euros destinados a la plantilla de los trabajadores de Nueva Papelera del Besaya, pero no lo podemos entender como un éxito, porque estamos a 5 de noviembre y ese dinero que tenía que haber tenido los objetivos de estar ya desarrollados en formación y en inserción no se han querido cerrar y no se han querido adecuar y no se han querido invertir. Entonces, que se vuelva a repetir o vuelva a aparecer esa partida, a nosotros no nos da ninguna garantía, ni puede ser una valoración positiva, ni muchísimo menos. El equipo de gobierno de Torrelavega no solamente está en minoría, en este momento está incumpliendo, desde hace mucho tiempo lo venimos denunciando, las medidas, los objetivos, los criterios que queremos que se desarrollen desde la mayoría, y no lo están atendiendo de esa manera. Lo que sí queremos es saber qué le va a pedir este equipo de gobierno a su gobierno de la comunidad, que tiene esa mayoría absoluta. Sí que queremos saber qué opina sobre todos estos recortes que son tan importantes. ¿Cómo es posible que en el convenio para el servicio de extinción y salvamento, lo que denominamos parque de bomberos, vuelva a aparecer la misma cuantía que en el 2012, que era inferior a la del 2011, y todavía hay alguna localidad con menos número de habitantes que tiene una cuantía superior, cuando Torrelavega tiene el único camión para atender aquellas cuestiones de riesgo químico? ¿Cómo se valora? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Dónde está el diálogo? ¿Para qué existe el consenso? ¿Cuáles son esos criterios? Verdaderamente preocupante. Desde luego que nosotros, desde la acción de oposición, vamos a seguir reivindicando que todas aquellas partidas que tienen que ver con derechos sociales, que tienen que ver con esa respuesta solidaria que tiene que darse, se recupere, porque nos parece verdaderamente importante, y porque además buena parte de todas esas políticas las hemos defendido también como políticas de empleo y políticas de reconocimiento de actividades que venían realizando vinculadas no solamente a la parte familiar, sino a un activo que fue muy destacado en su momento en el desarrollo de Cantabria, ¿no? Por lo tanto, nos queda por hacer desde la tarea de oposición pues el intento de que den un vuelco verdaderamente importante al documento que hoy se nos presenta o que estamos analizando. A mí me gustaría preguntar por otro tema, Blanca, por el tema de la negociación vial y la organización del asilo. ¿Qué opinión tienes acerca de...? Pues nosotros estamos, la verdad es que estábamos contentos de ver cómo la obra evolucionó finalmente bien, porque saben que además todo lo relacionado con esa urbanización de la finca, la cesión de la misma, fue un trabajo que desde el equipo de gobierno socialista en la anterior legislatura desarrollamos con el gobierno de la comunidad. La cesión de la finca tenía como objetivo una inversión que era incluso inferior al valor de la misma en 3 zonas distintas de la ciudad, y el trabajo que se hizo en su momento fue la construcción de una residencia para discapacitados.
el cambio que hizo la mayoría absoluta del PP tornó la cesión, porque como saben se privatizó, la Fundación Asilo es quien lo ha adquirido, y a nosotros lo que nos parece es que la Fundación Asilo lo que hubiera necesitado, en este momento todavía lo necesita, pero no sabemos los socialistas si serán capaces de cambiar el criterio. La Fundación Asilo lo que hubiera necesitado es un gobierno de la comunidad que hubiera mantenido el compromiso de la construcción de esa residencia pública para discapacitados de Cantabria. Porque ahora la financiación que tiene que buscar la Fundación para apartamentos tutelados, desde luego que dará una respuesta que será necesaria, o una respuesta en algunos casos para residentes en la propia Fundación, pero no tiene nada que ver ni con el origen de una finca pública, de la cesión que se hizo, de la gestión y el trabajo. Lamentamos profundamente el cambio que se ha producido, porque nos parece que es negativo y es un criterio con el que nosotros ya lo pusimos entonces de manifiesto y ahora lo volvemos a decir. Por otro lado, la urbanización del Boulevard Radial es el modelo que nosotros también, los socialistas, hemos ido desarrollando, primero en todo lo que fue el Boulevard Ronda de la ciudad, después en los boulevardes radiales, y tiene que ver con el modelo que también en la revisión del plan general hemos puesto sobre la mesa y que había quedado aprobado de esa manera. Pero nos parece que el trato que dio el gobierno del Partido Popular al objetivo de la construcción de la residencia de discapacitados no lo compartimos, no compartimos la privatización, no compartimos tampoco ese modelo de residencia pública, pero bueno, esto tiene mucho que ver con esa pormenorizada resumen que hizo Lidia de los criterios y de los objetivos de Nacho Diego. Lamentablemente creemos que el cambio es negativo.